Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al general Luis Altamirano, con quien vamos a conversar sobre las propuestas que hacen los candidatos sobre el tema de la seguridad ciudadana. Hay muchos que ya le ponen demasiado, digo yo, porque esto de que van a ingresar con armas y que todo se va a atacar con armas y todo se va a atacar de acuerdo al entrenamiento que han tenido supuestamente en guerras en las que obviamente no se representan a ejércitos, sino parece más como tema mercenario. No se sabe qué mismo es lo que quieren algunos candidatos, por eso las recomendaciones con el general Luis Altamirano para conocer qué es lo que deberían hacer o qué deberían proponer los candidatos. Estimado general, muy buenos días, bienvenido a Café Sin Rosca. General, no sé si me escucha. Bueno, vamos a retomar la conexión, parece que tuvimos algún problema. General, muy buenos días, no sé si me escucha. Sí, César, buenos días. Le escucho muy bien. Un saludo cordial y muchas gracias por la invitación. De igual forma, un saludo a las personas que nos ven y nos escuchan. Bien, le preguntaba, estimado general, ¿qué ha visto usted de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, los que ya están, ya se han anunciado? ¿Qué han dicho, qué proponen y qué deberían proponer, estimado general? Bueno, es muy temprano hablar primero de candidatos, porque hasta que no tengamos la papeleta definitiva, estamos en especulaciones. Creo que del tema de seguridad muy poco se ha hablado y si se ha hecho es de forma general. De igual forma, se empieza a tratar este tema de forma mediática y creo que eso no nos permite justamente evaluar cuál es el concepto y la visión que se tiene que tener desde la función de la presidencia de la República. No nos olvidemos que en la práctica el 80% de la responsabilidad recae en el Ejecutivo. Ahí está la gestión de recursos y está la definición de políticas, políticas que aterrizan en estrategias, estrategias que aterrizan en los ámbitos operacionales y de ejecución. Y no hablo exclusivamente de pensar que el tema de la inseguridad es un tema que tiene que ser tratado desde la fuerza. Es un componente fundamental, pero no es el único. Si estamos pensando acabar con la violencia exclusivamente a través de un eje de fuerza que tiene que ser firme, ¿no? Que tiene que ser decisivo, no estamos viendo el problema en su verdadera magnitud. Porque no nos olvidemos que el crimen organizado en la práctica utiliza tres grandes, o digamos podríamos definir en tres grandes componentes. Las propias organizaciones criminales, las cuales también se alimentan de esta situación de vulnerabilidad que es la pobreza, lógicamente ligado con intereses del comercio ilegal, especialmente de lo que tiene que ver con el clorhidrato de cocaína y la pasta de coca, ¿no? No vamos a decir que esto no existe, pero también existen elementos que están relacionados con el propio Estado, el Estado que ha sido penetrado, que ha sido vulnerado, el Estado que se encuentra debilitado y que genera brechas justamente para la actuación de este tipo de organizaciones. Y por otro lado, el sector privado, en todas sus expresiones, y hablo de la sociedad en general, porque es justamente desde la misma sociedad y desde las actividades legales en donde se lava mucha cantidad de dinero. Entonces, la visión es no solo de fuerza, la visión también es de fortalecer los sistemas de inteligencia, fortalecer el control financiero, especialmente a través de la UAFE, pero cuando tenemos presupuestos de inversión en esa entidad muy reducidos, en donde si no se crea una verdadera fuerza de tarea financiera, en donde no se haga inversión de recursos de carácter tecnológico, si no compartimentamos de igual forma la información, porque hoy con la penetración que existe en entidades como la propia Policía Nacional, hemos visto casos recientemente, una entidad que da la vida, porque tenemos 73 policías que dieron la vida, pero también tenemos malos elementos que lo que están haciendo es generar mayor vulnerabilidad a la actividad de la propia Policía Nacional. Y esto requiere decisiones estructurales. Y yo lo he venido mencionando. Si no se crea una policía de investigaciones,
de tal forma de generar estos contrapesos interinstitucionales, es una de las alternativas, no la única, de una gran cantidad de elementos que tienen que constar en una política de seguridad. Los gobernantes sabios son aquellos que toman decisiones y que hacen que mañana tengamos árboles que nos den la sombra de la cual no van a disfrutar ellos. Entonces hay que ser prospectivos, hay que ser anticipativos. No puede vivir el país en esta continua reacción y reacción. Mire, el equipamiento que ahora se ha propuesto a la Policía Nacional y del cual es deficiente la ejecución porque el Ministerio del Interior ha ejecutado 28.000 de 68 millones de dólares en 5 meses, bueno, es un equipamiento que con seguridad también se lo propuso hace mucho tiempo, pero hay que anticiparse, no se puede esperar que se produzca el incendio y ese momento a comprar extintores. Lo propio ha pasado en Fuerzas Armadas, porque el equipamiento de adquisición, por ejemplo, de estos sistemas de vehículos blindados, de fortalecer la frontera norte, etcétera, es algo que se propuso hace cerca de 2 años y medio en el plan de transformación del ejército. Pero no, esto se rechaza, no se ve, no se tiene perspectiva, y a la final, bueno, cuando ya se adquiere, el problema tiene otras dimensiones y ya requiere otro tipo de intervenciones. Si no hay una anticipación, especialmente trabajando también de forma concurrente en verdaderas unidades que conlleven no solo elementos de fuerza, sino elementos de inclusión económica y social, de salud, de intervención en temas prioritarios que requiere la población, bueno, estaremos abocados a una situación de un círculo vicioso de continuo incremento de violencia. Es una tarea bastante difícil y ardua, pero no imposible. El tema es tomar decisiones, estimado general, y ahí es donde uno como ciudadano debe explorar cuál sería el candidato o quién propone justamente el hacer estas reformas estructurales, reformas que obviamente no van a ser bien vistas porque son instituciones que están ya muchos años funcionando igual, y estos cambios, usted sabe, siempre los cambios son resistidos por mucha gente, pero debemos hacerlo porque los tiempos son otros y el enemigo es otro. Bueno, la situación del país es calamitosa, ¿no? La situación de degradación de la seguridad las estadísticas, los números lo señalan, pero más allá de eso hay una estadística de carne y hueso que la siente el ciudadano, que es este temor, esta percepción de inseguridad, pero los números lo muestran. Mire, al ritmo que vamos, el Ecuador terminará en el primero o segundo lugar más violento de toda América y el Caribe. Estamos a un ritmo en donde vamos a alcanzar al final del año, si es que no se hace nada, una tasa de 40 homicidios cada 100.000 habitantes. Es gravísimo. Claro. Y tenemos también un incremento muy fuerte en cuanto a los delitos que están correlacionados con el robo de motos y el robo de carros. Entonces, esta sensación, el ciudadano no puede dejar su domicilio porque puede encontrar que ha sido robado, el ciudadano no puede caminar en la calle porque puede ser asaltado, el ciudadano no puede dejar un vehículo de cualquier tipo que sea porque tenemos valores que, y yo le digo, los incrementos que se han dado en el robo de automotores en general, en un promedio del 16%. Si el año anterior estábamos bordeando entre carros y motos una cantidad aproximada de 25.000, este año estaremos terminando con 30.000. Entonces, ¿qué seguridad tiene el ciudadano? Y le digo, más allá de señalar nombres de los candidatos, porque vivimos estos mensajes tan cortos, tan elementales, en donde se busca en los sentimientos del ciudadano por la gran indignación que existe, por la incapacidad no solo de este gobierno, por decisiones que también se tomaron en el pasado. El gobierno anterior tomó decisiones y las asignaciones que hizo al sector de Policía Nacional, al sector de Fuerzas Armadas, fueron las más deficientes de los últimos 15 años. Porque el problema es que se anuncia, se dice, pero cuando se revisa los números, por ejemplo, yo solo para hacer una comparación, la asignación de presupuesto de inversión, tal como se encuentra planificado el presente año, de acuerdo al gobierno, donde ya le ha dado una prioridad al presupuesto de inversión de Fuerzas Armadas, equivale prácticamente a 3 años del gobierno anterior. Son números de esto, no podemos ocultar.
valores que se entregaron en el periodo del gobierno anterior, de los años que le correspondía exclusivamente a ese gobierno, en el orden de 73 millones, 53 millones, 76 millones. Uno suma estas cantidades, este año está un presupuestado de 225 millones. Entonces, los números están ahí. Vamos a ver la capacidad de gestión, pero en el Ministerio del Interior vemos que de estos 68 millones de dólares, ejecutar 28 mil dólares, el 0.04%. En una situación tan prioritaria, uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque no pueden gestionar los recursos. Y mientras tanto tenemos a una Policía Nacional que se juega la vida todos los días, que tiene que enfrentar a la delincuencia sin equipos, sin recursos, y que es uno de los elementos, yo no digo, no es la visión completa. Cuando tenemos una visión de pensar de que la fuerza se enfrenta con fuerza, descuidando elementos estructurales que pueden ser tratados desde una coyuntura, desde una estrategia integral, y desde una acción unificada de las diversas entidades de seguridad del Estado, es no conocer de seguridad. O sea, esto no es simplemente una pelea de dos bandos. Esto es mucho más complejo, envuelve tejido social, no hay frentes, no hay profundidades. Esto inclusive difiere grandemente de lo que es, por ejemplo, los conflictos de baja intensidad relacionados con el empleo contra guerrillas. Es totalmente diferente. Entonces, muchas veces estamos confundiendo, y por eso aquí hemos confundido el terrorismo con el crimen organizado, y con ello no digo que el método de terror no exista, pero funciona de una forma diferente. La inteligencia opera de una forma diferente. El accionar operativo es diferente frente al terrorismo. Ese es el nombre que tiene y que puede confundir, pero que es diferente del crimen organizado, que tiene elementos finales de carácter material, de réditos monetarios. Totalmente de acuerdo, estimado general, y gracias por su análisis. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, y le dejo con un mensaje final a la ciudadanía para que justamente no se dejen enamorar, digamos así, con solamente palabras vacías, sino que den argumentos técnicos para la seguridad, para combatir justamente la inseguridad que aqueja al país. Estimado general. Bueno, primero nuevamente agradecerle por la invitación. Creo que la conexión no ha sido muy buena, creo que es responsabilidad mía. Decir a la ciudadanía, miren, no votemos por personas improvisadas, no votemos por personas que no tienen experiencia en la gestión pública, no votemos por personas incoherentes en mensajes, no votemos por personas que lo único que hacen es resaltar justamente el odio. No hay que buscar la perfección tampoco de ningún candidato, pero tampoco vamos a inclinarnos por personas que tienen un pasado de corrupción. Las personas no son perfectas, tienen errores, y de los errores que tengan en su vida personal, profesional, hay que dimensionar en su verdadera amplitud. En este mundo de redes virtuales, en donde se sobredimensiona el error, y en donde se minimiza también el error dependiendo de cuál es el cliente, entre comillas, bueno, a la final necesitamos un ciudadano que con mayor perspicacia tenga la capacidad de decidir quién puede enrumbar al país y enrumbar justamente a la sociedad de la cual el ciudadano es parte. Eso es. Muchas gracias, César. Gracias, general, por haber estado con nosotros en esta mañana. Nosotros regresamos ya con nuestros compañeros, con nuestro compañero Adrián Caiza en las noticias de la comunidad. Conmigo, muy buenos días.